Luis Garnier, experto en responsabilidad social empresarial, está con nosotros en nuestros estudios. Luis, le leo una pregunta que tenemos de un cibernauta que nos sigue por Facebook, Roberto José Gaviria. Dice, con todo respeto, William, por favor pregúntele a Luis cuál podría ser una estrategia real a corto plazo para que la responsabilidad social empresarial deje de ser una mera moda o simplemente un tema de moda en nuestro país y se traduzca, dice él, en políticas reales y racionales en pro de empleados y las comunidades. Me interesa que hablemos de cuál es el impacto que tiene esto, pero entonces la pregunta está planteada, Luis. Claro. Mire, usted puede detectar que una empresa está tomando la responsabilidad social empresarial como una moda cuando hace mucha publicidad y usted ve que no hay una esencia que sostenga esa publicidad. ¿Okay? Eso usted puede estar prácticamente seguro que es una moda. ¿Cómo se puede convertir esto más allá de una moda? Yo pienso que la responsabilidad social empresarial en el fondo es realmente una gestión adecuada de la empresa. Típicamente nosotros hemos visto a las empresas solamente con empresas que deben cuidar los recursos financieros, pero ahora estamos hablando que las empresas también son valoradas por la parte financiera, pero también por la parte de cuál es el valor social que agregan y el valor ambiental que agregan. Entonces, las empresas tienen que tener políticas específicas en estas tres áreas. No solamente la parte financiera, que ha sido lo típico, lo común y lo corriente, sino también, bueno, ¿qué vamos a hacer en la parte social, comenzando por nuestros trabajadores? Por ejemplo, ¿qué políticas vamos a tener? Le doy ejemplos muy concretos, de respeto en el lugar de trabajo. Aquí toleramos el acoso o no lo toleramos. Y no hablo solamente del acoso sexual, que es la parte más burda tal vez y más evidente, pero también el acoso psicológico. Aquí respetamos a la gente, la cultura que queremos es que vamos a tolerar a que los jefes le griten a los empleados o no lo vamos a tolerar. Y eso obviamente comienza por los mismos ejecutivos y la cabeza de la empresa. Así como en aspectos ambientales, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con los desechos que produce la empresa? ¿Cómo vamos a hacer para reducir nuestro consumo de energía? Incluso cosas como, ¿vamos o no a calcular nuestra huella de carbono? Ahora, si vamos por partes, podemos plantear entonces que la responsabilidad social empresarial obviamente comienza por casa. Totalmente. O sea, practicándola dentro. O sea, no se puede hablar de responsabilidad social empresarial en una empresa si dentro de la empresa no se practica como tal y se quiere hacer afuera. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista. Hay muchas empresas que dicen que son responsables socialmente, pero usted va y habla con los empleados y no se siente orgulloso de trabajar en esa empresa. Si usted tiene a sus empleados bien, sus empleados se convierten automáticamente en los mejores embajadores de la empresa. Lamentablemente lo contrario también es cierto. Cuando hay una fuerza laboral que está insatisfecha, ellos también se convierten en los mejores embajadores. Lo que pasa es que a la inversa, o sea, embajadores que van a hablar mal de la empresa. Entonces, si usted quiere tener programas sociales, programas comunitarios, programas medioambientales, usted tiene que tener una buena relación con sus trabajadores, porque si no ellos no se van a comprometer en ejecutar estas cosas. Yo no conozco ninguna empresa que haga todo solamente a través del gerente general. Necesita realmente de sus empleados. La responsabilidad social empresarial debe comenzar por casa y esa es una premisa que comparte también la presidenta de Fundemás, doña Marilena Alfaro. Ahora, pero entonces todo esto pasa por el respeto al empleado, por las condiciones laborales. No solo se remite a la cuestión estrictamente de salario, que es importante desde luego, pero tiene que ver con todo el entorno, el ambiente en el que se desenvuelve un empleado. Claro, obviamente el cumplimiento de la ley está a la base de lo mínimo esperado, pero el cumplimiento de la ley por sí mismo no es responsabilidad social empresarial. Y esto quiero aclararlo. ¿Por qué razón? Porque el cumplimiento de la ley es algo que se espera de cualquier ciudadano, como usted o como yo, o cualquier persona que viva en determinado país. Es algo esperado. Usted no puede decir que usted es responsable socialmente y como parte de sus programas de responsabilidad social usted paga el salario mínimo. Hombre, si eso es lo que usted ya tiene que hacer como empresario para poder operar. Entonces siempre la responsabilidad social empresarial requiere que el empleador, que la empresa tenga sistemas que vayan más allá de lo mínimo requerido, precisamente para agregar valor y para mejorar su competitividad en el mercado precisamente. Luis, ¿y es posible ver diferencias, vuelvo, sobre una empresa que practica responsabilidad social empresarial y otra que no lo hace? En este caso que estamos hablando hacia adentro, en la parte interna de la empresa, ya hablaremos hacia afuera. ¿Cómo se ve eso? ¿Se ve en términos productivos? ¿Hay una diferencia entre un trabajador que se siente cómodo en una empresa trabajando y en otro donde las condiciones laborales no son las mejores? Claro, aquí podemos hablar de dos niveles de diferencias. Uno es un nivel cualitativo en donde usted puede hablar con la gente y la gente dice, no, yo esta empresa la amo, yo doy la vida por esta empresa, yo realmente me siento muy cómodo en esta empresa, no pienso en cambiar de empresa
y tenemos el caso contrario, ¿no? A la primera que pueda me voy, estoy aquí únicamente porque no he podido conseguir una mejor oportunidad, etcétera. Pero en términos cuantitativos, si usted tiene una fuerza de trabajo que es leal, comprometida y entiende lo que usted está haciendo desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial a lo interno, usted tiene gente que, por ejemplo, va a rotar menos. Al tener menos rotación, la empresa requiere contratar menos gente, requiere capacitar menos a gente y por lo tanto también hay una experiencia acumulada que usted puede precisamente capitalizar en proyectos dentro de la empresa. No es lo mismo tener gente con experiencia, 5, 6, 7 años que usted ha estado desarrollando dentro de la empresa versus a tener gente que tiene que contratar cada 6 meses, por ejemplo. También en términos de las ideas, los empleados que se sienten más comprometidos siempre generan más ideas y hay indicadores sobre este tipo de cosas. Perfecto, hacemos otra pausa, volvemos. Claro. Luis, quisiera que nos explicara si todo este tema de responsabilidad social empresarial nace por una iniciativa muy propia de las empresas o en un momento determinado también es estimulada desde fuera, tienen que ver gobiernos o cómo se mueve esto, o es muy interna, es una iniciativa muy propia de las empresas, claro. Nadie se las impone, nadie se las obliga. La responsabilidad social empresarial partimos de una premisa que es algo voluntario. Voy a hacerlo así voluntario entre comillas, sin embargo el mercado globalizado ha requerido que las empresas cada vez se metan más en este tipo de temas. ¿Por qué razón? Porque hoy en día una persona que está comprando un pantalón o una camiseta en Estados Unidos o en Europa podría eventualmente tener acceso, y de hecho tiene acceso a cuáles son las condiciones bajo las cuales se produce una prenda de vestir. Partiendo de que hay consumidores exigentes, que ya son con más criterio. Cada vez los consumidores se están volviendo un poco más exigentes. No están al nivel que a mí en lo personal me gustaría, pero sí es un elemento en donde incluso los compradores de esos productos los hacen responsables. Por ejemplo, grandes cadenas de supermercados o marcas que compran productos se han visto en la obligación precisamente de verificar los estándares laborales, ambientales y sociales bajo los cuales se produce, por ejemplo, prendas de vestir, un caso que es una industria muy importante para El Salvador, por ejemplo, pero que definitivamente tienen una incidencia porque hay grupos de presión externos que precisamente están verificando este tipo de cosas. Entonces se vuelve un elemento de competitividad por el acceso a los mercados también. Entonces, bueno, cada empresa trata de hacer, no solo tener eficiencia para competir a esos niveles, sino también entonces ¿qué tiene que ver esto? Que la producción, si es una empresa que se dedica, por ejemplo, estaba pensando en la maquila, la producción del algodón y todo eso, entonces incluso se van hasta cómo se produce ese algodón. Totalmente. Muchas veces incluso las empresas se verifican, por ejemplo, de dónde viene el algodón, cómo es producido el algodón, qué cantidad de agua se utiliza para el algodón, cuáles son los mecanismos de siembra para el algodón, cómo es el impacto sobre el uso de tierra del algodón, cuáles son los impactos ambientales y las condiciones laborales bajo las cuales se produce y se cosecha el algodón. Hay empresas ejemplares en esto, digamos Levi's, tiene programas de responsabilidad social desde hace años en este sentido, y muy sólidos, muy bien montados, en donde ellos ven toda la cadena de abastecimiento, incluso desde la siembra de la materia prima propiamente. O sea, investigan de qué manera se está produciendo ese algodón. O sea, claro, no solamente establecen los requisitos de previo, sino que tienen mecanismos de verificación de esos requisitos. Que eso es ser una empresa realmente responsable, porque ¿qué es lo que pasa, William? Muchas empresas dicen, bueno, yo voy a comprar un producto o un servicio. El caso de la famosa tercerización o contratistas que vienen a hacer trabajo. O sea, no, yo contrato una empresa de limpieza o una empresa de seguridad y las condiciones bajo las cuales están esos empleados no es problema mío, es problema de la empresa. Pero eso no se vale en el mundo globalizado de hoy. Es problema de la empresa que está contratando esos servicios porque hay una responsabilidad solidaria. Desde el punto de vista incluso legal es una figura que ya se está estableciendo en algunos países. Pero entonces la responsabilidad social va también con los proveedores y con los contratistas en términos de asegurar que se tienen adecuados estándares de operación en ese sentido, en todas las áreas. Y ya hay muchas experiencias donde algunas productoras, digamos, que son las que abastecen a ciertas fábricas, se han visto obligadas a hacer cambios internos en la producción. Claro que sí. Hay varios casos de varias empresas transnacionales que tienen operaciones en la región o suplidores en la región que han requerido precisamente que se hagan cambios, por ejemplo, en la forma en que se producen los textiles, para que no se impacte, digámoslo así, el ambiente, sobre todo por todos los químicos, etcétera, cuando se tiñen las telas, o en las condiciones laborales. En las condiciones laborales en la industria textil o en la industria agrícola,
hay mucho de esto. No es un secreto,